El día 19 de enero de 1811, los insurgentes determinaron huir y salir intempestivamente de Guadalajara. Miguel Hidalgo y Juan Aldama habían llegado con sus maltrechas tropas a aquella ciudad que había sido su hogar y su estadía política durante unas semanas. Decidieron tomar el camino a Aguascalientes y ahí dirigirse hacia San Luis Potosí, en donde se reunieron en un paraje denominado San Agustín de las Calabazas, donde consumieron aguacates. El licenciado Ignacio López Rayón decidió regresar al campo de batalla en Puente de Calderón y logró rescatar 300 pesos, aún a riesgo de su vida y de su integridad. Posteriormente, los insurgentes incursionaron en territorio de Cuquio, y ahí en Cuquio estaban celebrando misa en honor al generalísimo para que salvase la vida y su integridad en aquella batalla decisiva de Puente de Calderón. Sin embargo, Hidalgo no quiso pasar a aquella iglesia y pasó desapercibido junto con sus compañeros. Ellos quedaron de reunirse en Zacatecas y particularmente en la hacienda de Pabellón, ya que habían estipulado que si salían derrotados se reunirían y agruparían en Zacatecas. Entonces, en la hacienda de Pabellón decidieron destituir del cargo de generalísimo al cura Miguel Hidalgo y Costilla y dejar en su lugar al capitán de dragones de San Miguel el Grande, Ignacio Allende. Juan Aldama ascendía a capitán general, Mariano Jiménez y Abasolo a tenientes coroneles. Hidalgo quedaría reducido a ser un simple receptor y emisor de cartas y correspondencia. Cabe destacar que contestaron la exhortación o el indulto de José de la Cruz, que enviaba particularmente el virrey Francisco Javier Venegas. Sin embargo, Hidalgo fue muy claro en su posición. Ellos acabarían y aniquilarían al último europeo para liberar a este reino, y que éste y sus habitantes estaban en pleno fermento o efervescencia. México 200, religión, unión e independencia. Continuamos. De Zacatecas salieron 1200 hombres, una
indeterminada cantidad de carruajes, 24 cañones y aproximadamente una columna de 600 u 800 hombres. Hidalgo iba a caballo, escoltado por 40 hombres de caballería y por un clérigo. Allende, Aldama, Abasolo y Arias iban en un carruaje junto con Indalecio Allende. Ellos comenzarían un camino escabroso, árido, inhóspito, hasta llegar a Coahuila, donde los esperaba Francisco Ignacio Elizondo, un ganadero y jefe de milicias retirado que había perjurado y jurado ser leal a la causa insurgente. Esta columna pasaría por distintos puntos o pozos donde podrían tomar el brebaje: depósito de Boca, presidio del Anhelo y presidio de la Mesilla. Sin embargo, estos pozos o estos depósitos de agua fueron encontrados o hallados en unas condiciones realmente destruidas y pudieron tomar muy poca agua para los caballos y para los hombres y mujeres que integraban la columna. Había algunas suspicacias entre ciertos miembros de aquella columna, de posibles traiciones, posibles defecciones en aquellos que habían jurado causa insurgente y lealtad a estos ejércitos. México 200. Religión, unión e independencia. Continuamos. En Saltillo se unieron a la columna insurgente 2 capitanes y 100 soldados, mientras otro regimiento se quedó a resguardar en Béjar el almacén de armas provenientes de los Estados Unidos, y los indios comanches se unirían a los insurrectos. Sin embargo, al llegar a las norias de Baján o a Catica de Baján, los estaban esperando 350 hombres, 40 de caballería y un grupo de indios del sitio, formados en lo que parecía un pabellón militar en honor a los recién llegados, pero en realidad era una emboscada. Era un valle agreste que terminaba en una barranca enclavada. En la parte izquierda se habían formado los soldados de caballería, escondidos por una áspera peña, quienes contemplaban a la comitiva de carruajes. Simultáneamente eran apresados. Una comitiva de soldados de caballería rodearon el carruaje, en donde iban el teniente coronel Ignacio Arias, Indalecio Allende e Ignacio Allende. Según las fuentes, fue el padre o el hijo que, al verse emboscados y obligados a rendirse,
por el mismo Ignacio Elizondo o el teniente Flores, dispararon contra la humanidad de alguno de estos dos hombres, y de inmediato los demás soldados realistas dispararon contra el carruaje, abatiendo y dejando gravemente herido de una pierna a Ignacio Arias. Más adelante, según las diversas fuentes, iba Hidalgo a caballo, escoltado por un clérigo o un tal Marroquín, y 40 hombres, al que simuló unirse a caballo Ignacio Elizondo, y ser obligado a la rendición, pero el zorro intentó sacar su pistola. Sin embargo, fue sometido inmediatamente. Fueron entre 600 y 800 hombres más que fueron apresados en aquella jornada. Ignacio Elizondo remitió a los principales jefes insurgentes a la ciudad de Chihuahua, donde se harían cargo de las providencias y diligencias de sus causas Juan José Bustamante, el juez Abel Abella y el teniente coronel Manuel Salcedo. Fueron encerrados por separado. Allende, Aldama, Jiménez, Abasolo, Mariano Hidalgo y varios más. Miguel Hidalgo fue remitido a un torreón semimedieval en el Hospital Real de Chihuahua, que había sido antiguo colegio jesuita hasta 1767, cuando dicha orden fue expulsada del reino de la Nueva España. Estamos en abril 23 de 1811. En los primeros días de mayo comenzaron los interrogatorios al cabecilla de la insurrección por el juez Abel Abella y el tribunal militar, constituido por un presidente, un secretario, un auditor y 4 oidores, llevaron el proceso, y al concluir que Hidalgo pensaba que la independencia era útil y necesaria al reino, que él había sido presa de un frenesí que contagió de entusiasmo a la plebe, que inevitablemente cometió excesos que él mismo autorizó. Mientras Allende fue presa del miedo y terror tras padecer vejaciones y cadenazos, y abjuró de apoyar a Hidalgo y pedía ser presidiario en el ejército en la península ibérica. Abasolo renegó y se dio por víctima de Hidalgo, y le fue concedida la sentencia de ser enviado como presidiado en la península ibérica, mientras Mariano Jiménez se mantuvo íntegro y valiente. El veredicto final del jurado fue la pena capital por traición al rey. El 6 de junio de 1811 fue fusilado el tesorero de la insurgencia y hermano del zorro, Mariano Hidalgo, y el 26 de junio del mismo año de 1811 fueron pasados por las armas
Ignacio Allende, Juan Aldama y Mariano Jiménez por la espalda, ya que así se fusilaba a los traidores. E Hidalgo escuchó, sin estremecerse, aquellos disparos del pelotón de fusilamiento. ¡Preparen! ¡Apunten! ¡Fuego! El cura párroco de Dolores y el bachiller Miguel Hidalgo tendría que esperar unas semanas más para ser blanco del más doloroso y tortuoso proceso de la degradación sacerdotal, pero se mostró íntegro, valiente, sereno y relativamente afable hasta el final. El 27 y 29 de julio de 1811, se llevó a cabo la inédita ceremonia en uno de los corredores del Hospital Real de Chihuahua, ante la vista de diversos habitantes del mismo sitio. Se improvisó un altar en cuyo centro había un crucifijo rodeado por 2 cirios, y se presentaron a presidir la ceremonia el canónigo doctoral de la Catedral de Durango, Francisco Fernández Valentín, el cura párroco de Chihuahua, Mateo Sánchez, 3 prelados y 2 frailes franciscanos con atuendo oscuro, pluvial y cabacete. Hidalgo fue vestido con el alzacuellos, la sotana, la estola y los demás atuendos sacerdotales para celebrar la misa, y tomó de una mesa la patena con una hostia no consagrada y el cáliz con vino y agua. Acto seguido, se arrodilló ante el eclesiástico Fernández Valentín, y éste le arrebató el cáliz y la patena con la hostia, y tomándole las manos abiertas, le rasgó las palmas y dedos de ambas manos con un cuchillo, diciéndole las siguientes: te arrancamos la potestad de sacrificar, consagrar y bendecir
que recibiste con la unción de manos y los dedos. Posteriormente, el mismo ministro de degradación le cortó la sotana, el alzacuello, la estola, diciéndole al mismo tiempo: por la autoridad de Dios omnipotente, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y la nuestra, te quitamos el hábito clerical y te desnudamos de todo orden, beneficio y privilegio clerical, y por ser indigno de la profesión eclesiástica, te devolvemos con ignominia al estado y hábito seglar. Después le cortó la corona del escaso y cabello canoso que tenía en la cabeza, y en el acto pronunció Fernández Valentín la siguiente frase: te arrojamos de la suerte del Señor como hijo ingrato y borramos de tu cabeza la corona, signo real del sacerdocio, a causa de la maldad de tu conducta. Al concluir la ceremonia, Hidalgo quedó reducido a una figura raquítica de un anciano ataviado con calzón corto, camisa sudada y pegada al pecho, donde portaba cosido un parche con la imagen de la Virgen de Guadalupe que le habían regalado el 8 de mayo de 1808, día de su santo, las monjas de Santa Teresa en Querétaro. Pidió que lo devolvieran a aquel convento. El canónigo Nemesio Salcedo leyó la sentencia de muerte ante un Hidalgo apacible, sereno e imperturbable. En el transcurso del proceso en su contra, le hicieron escribir y firmar una supuesta retractación, en la cual se traslucía a un hombre sumamente perturbado y extraviado. En la incertidumbre y en pleno acto de arrepentimiento, abjuraba de sí mismo y de lo que su conducta había generado, la pérdida y efusión de sangre de muchos americanos y europeos. Recalcaba su obediencia al rey y su potestad divina, reafirmaba su creencia y fe en la Iglesia y sus preceptos, y por último pedía que rezaran por él para morir en comunión con el Dios omnipotente. Sin embargo, muchos historiadores y especialistas ponen en duda la autenticidad de esta retractación, porque Hidalgo era un hombre libre e intérprete de las Escrituras, y no se hubiese prestado a citar de tal forma los salmos. En los interrogatorios había aceptado la autoría y responsabilidad de ser el jefe de la insurrección. El estilo de escritura es muy distinto a las décimas que dedicó a sus carceleros. En la víspera de su ejecución, le recriminó a Melchor Guaspe, un peninsular oriundo de Mallorca y uno de los alcaldes de cárcel, que por qué le había traído
menos ración de leche para su chocolate, y pasó la última noche imperturbable y sereno. A la mañana siguiente resonaron las campanas y los tambores redoblaban sus toques. El teniente coronel Manuel Salcedo estaba disponiendo todos los detalles de la ejecución. Miguel Hidalgo se mostraba afable y sereno. Ortega, tu crianza fina, tu índole y estilo amable, siempre te harán apreciable, aún con gente peregrina. La piedad que has ejercido con un pobre desvalido que mañana va a morir y no puede retribuir ningún favor recibido. Mandó traer sus dulces que había dejado debajo de su almohada y la repartió a los integrantes del pelotón de fusilamiento, consolándolos mientras iba entonando Miserere rumbo a la pared donde sería ejecutado. Se dispuso un banquito y 3 líneas de fusileros. El teniente Salcedo recibió expresas órdenes de que el reo se pusiera de espaldas y fuera ejecutado como traidor a la corona, pero Hidalgo logró persuadirlo y se colocó de frente a los fusiles. Fue atado con cueros o cadenas y se le colocó sobre los ojos una venda o una cinta para recibir la inminente descarga de fusilería. Se hicieron 3 descargas, pero los soldados temblaban y no acertaban. Solo lograron destrozarle el estómago y un brazo. Pero Hidalgo los contemplaba fijamente con una expresión irreconocible en unos ojos nublados. Salcedo, desesperado, ordenó a 2 soldados a perforar el corazón del reo. Por la tarde, un indio tarahumara con un machete curvo le cercenó la cabeza al cuerpo, recibiendo 20 pesos como recompensa. Fue colocada en jaula de hierro, al igual que las cabezas de Allende, Aldama y Jiménez, para ser colocadas en las 4 esquinas de la alhóndiga de Granaditas durante los próximos 10 años. En Uruapan, Valle de Amilpas, Acapulco, Temazala, Chilpancingo, refulja la llama de la insurgencia por parte de un viejo alumno de Hidalgo, el Rayo del Sur, José María Morelos y Pavón. Pero esto y muchas cosas más la veremos en el siguiente capítulo. Muchas gracias por sintonizarnos.